La atmósfera. Se nos acaba el experimento más peligroso de la historia en este momento, que es ver la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera. Puede manejar antes de que haya una catástrofe ambiental. Presentación. Tanto la atmósfera como la hidrosfera de nuestro planeta hacen posible la vida. El manejo de este entorno con el objetivo de mantener y reforzar la calidad de vida es una de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo. Es evidente que se requieren reformas drásticas y normas mucho más estrictas si queremos conservar la calidad de vida en el mundo. Como ciudadanos debemos participar en la instauración de leyes y reglamentos que tengan un impacto sobre nuestra salud, así como sobre la seguridad económica de nuestro país. Aún nuestras decisiones más sencillas como consumidores requieren que valoremos los costos y los beneficios de nuestras acciones. Desafortunadamente, los impactos ambientales de nuestras decisiones no son evidentes en muchas ocasiones. Introducción. La palabra atmósfera es un término compuesto por dos partículas, átomos, que en griego significa vapor, aire y la palabra esfera. La atmósfera es la capa de gas que rodea a un cuerpo celeste. Los gases resultan atraídos por la gravedad del cuerpo, y se mantienen en ella si la gravedad es suficiente y la temperatura de la atmósfera es baja. Algunos planetas están formados principalmente por gases, por lo que tienen atmósferas muy profundas. La atmósfera. 5.1 Concepto. La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra. Comenzó a formarse hace unos 4.600 millones de años con el nacimiento de la Tierra. La mayor parte de la atmósfera primitiva se perdería en el espacio, pero nuevos gases y vapor de agua se fueron liberando de las rocas que forman nuestro planeta. La atmósfera de las primeras épocas de la historia de la Tierra estaría formada por vapor de agua, dióxido de carbono, CO2, y nitrógeno, junto a muy pequeñas cantidades de hidrógeno, H2, y monóxido de carbono pero con ausencia de oxígeno. Era una atmósfera ligeramente reductora hasta que la actividad fotosintética de los seres vivos introdujo oxígeno y ozono, a partir de hace unos 2.500 o 2.000 millones de años, y hace unos 1.000 millones de años la atmósfera llegó a tener una composición similar a la actual. También ahora los seres vivos siguen desempeñando un papel fundamental en el funcionamiento de la atmósfera. Las plantas y otros organismos fotosintéticos toman CO2 del aire y devuelven O2, mientras que la respiración de los animales y la quema de bosques o combustibles realiza el efecto contrario. Retira O2 y devuelve CO2 a la atmósfera. Se divide teóricamente en varias capas concéntricas sucesivas. Estas son, desde la superficie hacia el espacio exterior, troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesosfera y termosfera. Esta es uno de los componentes más importantes del clima terrestre. Es el presupuesto energético de ella la que primordialmente determina el estado del clima global. Por ello es esencial comprender su composición y estructura. CSIP, 1997. La función de la atmósfera es ser un escudo protector frente a la hostilidad del espacio exterior. Mantiene las temperaturas dentro de los extremos tolerables, nos protege de los rayos ultravioleta y los meteoritos, y contiene nada más y nada menos que el indispensable oxígeno. En síntesis, la atmósfera crea las condiciones favorables para la vida en la Tierra. El aire de la troposfera incluye vapor de agua en cantidades variables de acuerdo a condiciones locales, por ejemplo, desde 0,01% en los polos hasta 5% en los trópicos. Miller, 1991. La temperatura disminuye con la altura, en promedio, 6,5 grados C por kilómetro. La mayoría de los fenómenos que involucran el clima ocurren en esta capa de la atmósfera. Kaufman, 1968, en parte sustentado por procesos convectivos que son establecidos por calentamiento de gases superficiales, que se expanden y ascienden a niveles más altos de la troposfera donde nuevamente se enfrían. CSIP, 1997. Esta capa incluye además los fenómenos biológicos. Diagrama general de la atmósfera, Miller, 1991. 5.2 Atmósfera terrestre. La altura de la atmósfera de la Tierra es de más de 100 kilómetros, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los 6 primeros kilómetros y el 75% en los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie planetaria. La masa de la atmósfera es de 5,1 x 1018 kilogramos.
La atmósfera terrestre protege la vida de la Tierra, absorbiendo en la capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta, y reduciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y actuando como escudo protector contra los meteoritos. 5.3 Composición de la atmósfera. En la actualidad, la atmósfera está compuesta por tres gases fundamentales: nitrógeno, oxígeno y argón, los cuales constituyen el 99.95% del volumen atmosférico. De ellos, el nitrógeno y el argón son geoquímicamente inertes, lo que implica que permanecen en la atmósfera sin reaccionar con ningún otro elemento. En cambio, el oxígeno es muy activo y su presencia está determinada por la velocidad de las reacciones del oxígeno, libre con los depósitos existentes en las rocas sedimentarias. Los restantes componentes del aire están presentes en cantidades muy pequeñas y se expresan en volumen en partes por millón, ppm, o en partes por billón, ppb. El dióxido de carbono es un gas invernadero. Llega a la atmósfera por la acción de los organismos vivos y en menor medida por la descomposición de elementos orgánicos y la quema de combustibles fósiles. Mantiene su equilibrio gracias al proceso de fotosíntesis y la absorción de la biosfera y los océanos. La presencia de ozono es relativamente pequeña y está determinada por el balance entre las reacciones que lo producen y destruyen. Se origina en la atmósfera superior por la acción de la radiación ultravioleta que disocia las moléculas de oxígeno permitiendo su recombinación en ozono, O3. Los aerosoles son partículas en suspensión, humo, polvo, cenizas, sales y materia orgánica. Casi la totalidad del aire, un 95%, se encuentra a menos de 30 kilómetros de altura, encontrándose más del 75% en la troposfera. El aire forma en la troposfera una mezcla de gases bastante homogénea, hasta el punto de que su comportamiento es el equivalente al que tendría si estuviera compuesto por un solo gas. Nitrógeno constituye el 78% del volumen del aire. Está formado por moléculas que tienen dos átomos de nitrógeno, de manera que su fórmula es N2. Es un gas inerte, es decir, que no suele reaccionar con otras sustancias. Oxígeno representa el 21% del volumen del aire. Está formado por moléculas de dos átomos de oxígeno y su fórmula es O2. Es un gas muy reactivo y la mayoría de los seres vivos lo necesita para respirar. Otros gases, del resto de los gases de la atmósfera, el más abundante es el argón, Ar, que contribuye en 0,9% al volumen del aire. Es un gas noble que no reacciona con ninguna sustancia. Dióxido de carbono está constituido por moléculas de un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, de modo que su fórmula es CO2. Representa el 0,03% del volumen del aire y participa en procesos muy importantes. Las plantas lo necesitan para realizar la fotosíntesis, y es el residuo de la respiración y de las reacciones de combustión. Este gas, muy por detrás del vapor de agua, ayuda a retener el calor de los rayos solares y contribuye a mantener la temperatura atmosférica dentro de unos valores que permiten la vida. Ozono es un gas minoritario que se encuentra en la estratosfera. Su fórmula es O3, pues sus moléculas tienen 3 átomos de oxígeno. Es de gran importancia para la vida en nuestro planeta, ya que su producción a partir del oxígeno atmosférico absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta, procedentes del Sol. Vapor de agua, se encuentra en cantidad muy variable y participa en la formación de nubes. Es el principal causante del efecto invernadero. Partículas sólidas y líquidas. En el aire se encuentran muchas partículas sólidas en suspensión, como por ejemplo, el polvo que levanta el viento o el polen. Estos materiales tienen una distribución muy variable, dependiendo de los vientos y de la actividad humana. Entre los líquidos, la sustancia más importante es el agua en suspensión que se encuentra en las nubes.